Muy buenos días a todos los amigos allá en Centroamérica. Acá a la 1 p.m. hemos vuelto al horario habitual. Les agradezco una vez más la deferencia de la clase pasada, haber aceptado el cambio de horario y los felicito por el Día Patrio allá por Centroamérica. Bueno, voy a compartir presentación como la vez pasada. La La presentación, al igual que la anterior, ya la he enviado a la gente del CEABAT para que esté a disposición de ustedes. Voy a ver si la puedo poner en modo presentación. Acá está. Bueno, ya estamos, un segundo que se termine de cargar. Bueno, hoy lo que vamos a ver dentro del curso es la administración y gestión del espectro radioeléctrico, algunas cuestiones generales y después algunas más enfocadas al tema de la ruralidad. Básicamente estos son los temas que vamos a ver. Como les decía, conceptos básicos y características del espectro radioeléctrico, el rol de organismos internacionales y nacionales en materia de administración y gestión del espectro, distintos mecanismos de asignación del espectro, las nuevas tendencias que hay en la materia, que poco a poco se van consolidando, no son totalmente novedosas en el sentido de que en la academia se vienen estudiando hace tiempo, diría unos 20 años, pero se han empezado a implementar en la práctica como políticas públicas en los últimos, diría yo, 2 o 3 años. Criterios de determinación del valor económico del espectro, su precio y el desarrollo de mercados secundarios y problemas y desafíos de la cobertura de los servicios móviles en áreas rurales. Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes probablemente esté familiarizado, pero lo repetimos con lo que técnicamente es el espectro radioeléctrico, es energía electromagnética que se traslada en forma de campos electromagnéticos oscilantes. Lo que se denomina frecuencia es el nivel de las oscilaciones que se miden en unidades de ciclo por segundo, cuya unidad de medida es el hercio. Después se aplican múltiplos, megahercios o gigahercios. Y lo que normalmente se denominan frecuencias del espectro radioeléctrico que sirven para las telecomunicaciones, de acuerdo a la UIT, son las que van desde los 10 kilohercios hasta los 3000 gigahercios. La transmisión se origina cuando se produce energía en una frecuencia específica, en un transmisor, y se carga en ello un mensaje codificado, se controla cuidadosamente las características físicas de esa energía, que se denomina modulación, y ese mensaje que es lanzado por un emisor, típicamente es una antena, es interceptada por un receptor que la decodifica, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, hablamos, esa señal se codifica, se carga como forma de energía, se propaga a través de esas ondas en el espectro electromagnético, una antena la recibe y produce el efecto, el camino inverso, que es decodificar esa señal. Desde el punto de vista jurídico, el espectro radioeléctrico es un recurso natural, de carácter limitado. En general se lo considera como un bien del dominio público, que no se agota con su uso y es administrado por el Estado como una consecuencia de ser un bien del dominio público. Es un intangible utilizado para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Como les decía, en general es considerado un bien del dominio público. No conozco si en las 194 o 192 legislaciones de los países que integran la UIT hay alguno que no lo considere así, pero en la inmensa mayoría, me atrevería a decir un 99,9% es así. A veces no se dice expresamente, pero es el trato que se le da es propio de un bien dominial. Algunas cuestiones relevantes del espectro, repasémoslo rápidamente, es la potencia de una señal, que crece a medida que uno se aleja de la fuente emisora. Las señales no se limitan estrictamente a la frecuencia que uno le asigna, sino que generan cierta energía en otras bandas, las bandas adyacentes, eso puede provocar algún ruido, alguna interferencia.
El comportamiento de la señal no se puede predecir con absoluta exactitud. Vamos a ver que influyen factores climáticos, los obstáculos del suelo, etc. Lo que importa es la potencia relativa de la señal, digamos, eso va a depender, obviamente, entre otras cosas, de la potencia con que se autorice emitir, de la altura que pueda tener la antena emisora, de la frecuencia, obviamente. El ancho de banda es mayor mientras más alta es la frecuencia, pero su alcance es menor, eso ya lo habíamos visto en la clase pasada al ilustrar la necesidad de contar con mayor cantidad de antenas cuando se utilizan bandas del espectro más altas para cubrir una misma área geográfica. Los obstáculos, como les decía antes, que existen físicamente en el transmisor y el receptor son un factor a considerar. En las frecuencias altas o muy altas, bueno, el follaje de un árbol, las gotas de la lluvia pueden provocar interferencias. Cuando las frecuencias son más bajas, bueno, son los grandes obstáculos, como puede ser una montaña, los que generen problemas para recibir adecuadamente la señal. Y finalmente, hay una capacidad física que es conocida como la ley de Shannon, en cuanto a la capacidad de información de datos que puede transportar una señal. Se denomina así en honor al físico que elaboró y demostró esta teoría, y eso hace que, por ejemplo, obviamente en un ancho de banda de 10 MHz uno pueda transmitir más información que en un ancho de 5. ¿Por qué? Porque precisamente, de acuerdo a esta ley de Shannon, la capacidad de transmitir información es proporcional al ancho de banda de la frecuencia. El espectro, como dijimos, no se puede predecir exactamente, ni se puede limitar exactamente la forma de propagación que tiene en el éter, por lo tanto, no respeta los límites políticos, no respeta los límites políticos ni entre países, ni obviamente dentro de las divisiones políticas que puede tener cada país, lo cual hace que, por un lado, tengamos que tener a nivel internacional ciertos niveles de coordinación, y por otro lado, obviamente, también existe alguna autoridad federal, nacional, que a nivel país administre y gestione el recurso, dado que se propaga, como dijimos, sin respetar necesariamente los límites políticos. En el ámbito internacional, es la Unión Internacional de Telecomunicaciones la que se encarga de llevar adelante los acuerdos para administrar armonizadamente el espectro radioeléctrico, haciendo en general atribuciones con un criterio muy general, dentro de las cuales después cada país hace sus propias atribuciones, pero distinguiendo básicamente en segmento terrestre, segmento satelital, y dentro de los terrestres en distintos tipos de servicios, al igual que dentro de lo que es espacial, ¿no? La UIT a tal efecto tiene dividido el globo terráqueo en 3 regiones. Nuestra región, como ustedes lo pueden estar viendo en el mapa, es la región de las Américas, corresponde a la región 2. Europa, África, Medio Oriente y Asia corresponden a la región 1, y otra parte de Asia, básicamente el subcontinente indio, algunos países árabes, China, y lo que es Oceanía, componen la región 3. Esto a nivel internacional, como decía, a nivel nacional, y acá hay simplemente un ejemplo tomado de la página del UIT, es cada país después, en el marco de esos acuerdos internacionales que se discuten en el marco de la oficina de radio de la UIT, oficina que hoy en día está presidida por Mario Maniewicz, un ingeniero uruguayo, es decir, alguien de nuestra región. Bueno, en ese marco se van realizando los distintos acuerdos que básicamente tienen lugar en las conferencias mundiales de radio que cada 4 años se realizan. La última fue en Egipto en el año 2018 y corresponde el año que viene
realizar una nueva conferencia. Bueno, esta conferencia se van llegando a algunos acuerdos por consenso en general, y después cada país en el ámbito de esos acuerdos dispone cómo habrá y para qué servicios y con qué características de canalización distribuye el espectro para los distintos servicios y usos, uno de los cuales, por supuesto, es la telefonía móvil. La gestión del espectro, de acuerdo al manual de gestión del espectro de la UIT, y en general esto sucede en los distintos países, básicamente se sustenta en 4 pilares. En primer lugar, la atribución, que es determinar, bueno, qué rango de frecuencias va a estar atribuida para qué tipo de servicios, cuáles para servicios terrestres, cuáles para servicios fijos, cuáles para servicios móviles, cuáles para el segmento espacial. Dentro del segmento espacial, bueno, qué es para los satélites, qué es para radioastronomía, qué es para meteorología, etc. Hay una tarea de planeación, obviamente, que básicamente consiste en analizar la demanda actual y futura de espectro y asegurar que vamos a tener espectro disponible para dar satisfacción a esa demanda futura. Eso incluye darle previsibilidad a los usuarios del espectro y eventualmente hacer un reordenamiento del espectro, ya que estas atribuciones pueden variar a lo largo del tiempo, como ha sucedido, por ejemplo, con la banda de 700 MHz, que era una banda que durante mucho tiempo estuvo asignada a radiodifusión, y ya hace muchos años algunos países vieron que podía ser utilizada con mayor provecho para el bienestar económico de la sociedad para servicios móviles, y se mudaron, entre comillas, los servicios que estaban en esa banda hacia otras bandas para despejar esta banda y atribuirla a servicios móviles. Bueno, eso obviamente se encuentra dentro de estos 2 primeros cuadros de atribución y planeación del espectro. La asignación ya es el otorgamiento a través de distintos mecanismos, que pueden ser uso exclusivo o usos compartidos, a un usuario específico del espectro, y después está la tarea, obviamente, de control, que consiste básicamente en verificar que el espectro está siendo utilizado de acuerdo a las condiciones de atribución o de asignación que corresponden. Hay diversos métodos de asignación del espectro. El más tradicional, y al que todos estábamos o estuvimos durante mucho tiempo asignados, habituados, es el uso exclusivo, es decir, cuando se le asigna a alguien el derecho a la exclusividad para utilizar una determinada frecuencia, con una determinada potencia de emisión y con una determinada localización. Los 3 elementos que contribuyen a determinar cómo está limitado el derecho de uso que se le otorga a un usuario. Después está el uso libre, también a veces llamado no licenciado, a veces también llamado compartido. El ejemplo típico de este uso hoy en día quizás es el Wi-Fi, donde, digamos, pero no es el único. En general todos los usos de baja potencia, los usos de muy baja potencia, sobre todo dentro de edificaciones, son usos en general libres. ¿Qué quiere decir? Que no se requiere tramitar una autorización de parte de la autoridad administrativa que corresponda para poder hacer uso del espectro. Simplemente hay que respetar, después vamos a ver esto con un poquito más de detalle, determinadas reglas de uso, determinados niveles de potencia en la emisión, y cualquiera utiliza el espectro. Es lo que pasa, por ejemplo, a veces con los equipos de traducción inalámbrica, lo que puede pasar con los controles remotos, que funcionan en un ámbito espacial muy limitado y con una muy baja potencia, lo que hace que virtualmente no haya riesgos de que se causen interferencias. Como decía, un ejemplo es el Wi-Fi. El Wi-Fi tiene una regla importante, que es que no transmite si nota que hay otro transmitiendo.
Y hoy en día tenemos un debate, después creo que vamos a ver algo más en el mundo sobre la ampliación. El Wi-Fi funciona mayoritariamente en las bandas de 2.4 y 5.8 GHz, pero hoy en día ya hay varios países, sobre todo en la región América, que han habilitado la utilización del Wi-Fi en lo que genéricamente se conoce como la banda de 6 GHz, que va desde los 5.925 MHz a los 7.200 aproximadamente, o 7.125, son 1.200 MHz de espectro, para ampliar las capacidades del Wi-Fi, atento a la saturación que se está notando en algunos lugares puntuales para ese uso. También estas frecuencias pueden ser utilizadas en algunos lugares, se utilizan de hecho para enlaces de backhaul, y hay un debate fundamentalmente con la región Europa, de la UIT, sobre si lo que corresponde es autorizar el uso de toda la banda o solamente una parte de ella. Algunos países como el Reino Unido han habilitado por ahora el uso de la parte baja de la banda, unos 500 MHz, y están a la espera de lo que se resuelva en la próxima conferencia de radio sobre el resto. Como les decía, los países de la región americana, con Estados Unidos primereando, tomando la decisión en primer término, pero seguido por Brasil, Canadá, Guatemala, Costa Rica, Perú, Chile, puede ser que me esté olvidando alguno, creo que Colombia, ya han decidido utilizar la totalidad de la banda. Después está un método ya bastante más moderno, más reciente, de asignación del espectro, que es la asignación dinámica de espectro, donde, bueno, los usuarios este, tienen la posibilidad de ir cambiando, es decir, tienen una asignación, pero que no les asigna una frecuencia en exclusividad, sino que van cambiando de frecuencia en función de la disponibilidad que hay en el espectro. Como el espectro no está siendo utilizado durante todo el tiempo, bueno, van buscando los sistemas utilizar parte del espectro está disponible para utilizar servicios. Por ejemplo, TV White Spaces, que después lo vamos a ver, los espacios de TV en blanco es un caso de uso. Pero después también está lo que se conoce como asignación jerárquica, donde también hay cierto dinamismo que le permite a los usuarios ir cambiando de frecuencia y se les respeta el derecho que tiene a utilizar una frecuencia. En la asignación jerárquica hay un usuario prioritario, hay después un usuario prioritario con licencia y finalmente hay un sector de uso compartido. Cuando el usuario que tiene licencia, pero no es el prioritario, tiene que desplazarse para permitir el uso de alguno que es prioritario, se desplaza a otra frecuencia que también lo usa en exclusividad, y los que en forma compartida pueden estar utilizando el espectro en esa frecuencia se desplazan a otro sector que se mantiene como compartido. Esto lo vamos a ver gráficamente y con mucho más detalle en la clase que viene, al estudiar en particular este caso con el uso de la banda civil de Radio Ciudadana en los Estados Unidos, que ha sido el primer caso comercial práctico de utilización de esta técnica. Está el acceso compartido con licencia, donde el espectro se comparte, pero entre aquellos que tienen una licencia, una autorización para hacer uso del espectro, y el acceso compartido autorizado, donde no hay licencia, pero donde hay que respetar determinado tipo de reglas. Una es la regla de cortesía, si se está emitiendo o no se emite, la otra es respetar ciertos parámetros, digamos, de emisión que fija la autoridad regulatoria. Acá les quería mostrar simplemente para que comparen lo que es el Wi-Fi, las distintas bandas de frecuencias históricamente utilizadas, primero la de 2.4, después la de 5, 5.8 y ahora la de 6 GHz con la mayor posibilidad que tienen de canalización. Y algunos señalan que la posibilidad de hacer canales de 160 MHz va a permitir transmitir
muchísima más información y además reducir significativamente la latencia, por lo cual para algunos este tema, digamos, abordar el tema del Wi-Fi 6E es clave para el futuro desarrollo del 5G. Es un complemento necesario para el 5G, de hecho, como les decía, ya hay varios países que a partir del año pasado han avanzado con este tema. Acá está, no recordaba si tenía esta información, pero sí, acá está la transparencia. Bueno, ahí se ve que en el caso de Brasil me quedó alguna marca que no corresponde, pero acá está el estado de situación al día de hoy en la región 2, es decir, el continente americano. Como ven, todos los países de la región han optado por asignar los 1200 MHz, y lo que sí han variado, algunos, perdón, ahí lo vuelvo a poner, lo que han variado algunos es para qué tipo de usos lo han permitido. Lo que está ahí como VLP es muy baja potencia, lo que es SPI es potencia estándar, y lo que es LPI es baja potencia. Algunos países lo han admitido solamente en interiores y otros han admitido, la mayoría solo en interiores, y algunos han admitido interiores y exteriores. Bueno, como decíamos, el espectro indudablemente es un intangible, definíamos al principio, y que tiene indudablemente un valor económico, que básicamente se puede determinar siguiendo tres criterios. Digamos. Un criterio es el bienestar económico. ¿Eso qué significa? Bueno, se basa en estimar el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Qué es el excedente del consumidor? Bueno, el excedente del consumidor es el precio que estaría dispuesto a pagar por un bien y el precio que efectivamente paga. Esa diferencia es un excedente del consumidor, y en tanto que el del productor es el costo marginal de producción y el precio al que efectivamente vende. Bueno, eso es el excedente de él. Entonces este enfoque lo que trata es de optimizar tanto el excedente del consumidor como del productor. El otro enfoque es el de la contribución económica. Acá de lo que se trata es de medir el valor añadido total creado en la economía. Entonces este enfoque examina las distintas etapas de la cadena de valor para producir un servicio y estima el valor añadido creado en cada una de ellas por el espectro. Este enfoque, por ejemplo, fue utilizado para tomar la determinación en algunos países de cambiar, destinar frecuencias, como dije hoy, que la banda de 700 MHz que se utilizaban hasta determinado momento para servicios de radiodifusión, para, determinando que hay una contribución económica mayor para la comunidad si esas frecuencias se asignaban a servicios de telefonía móvil. Bueno, se hicieron estos estudios y se decidió avanzar en ese sentido. Y finalmente está el criterio del aumento de la productividad, que es que busca estimar el impacto sobre la economía atribuido al uso de servicios prestados a través del espectro. Es decir, bueno, si yo antes tenía que desplazarme para poder comprar un producto, y hoy un producto lo adquiero porque tengo una conectividad a través de frecuencias del espectro radioeléctrico, indudablemente hay una mejora en la productividad. Esa mejora se mide y es el aporte que efectivamente realiza el espectro radioeléctrico a mejorar la productividad. Ahora, establecido que el espectro tiene un valor, digamos, y que ese valor sirve para decidir si lo vamos a atribuir a un servicio o a otro, bueno, hay que determinar si va a tener un precio y en todo caso, cómo determinamos ese precio. Existe un valor económico que nos permite decir, bueno, lo atribuimos a este servicio o lo atribuimos a este otro, pero después es una cuestión levemente distinta decir qué precio tiene que tener. El primer método es utilizado
muchas veces a falta de estudios más complejos, es el análisis comparativo. Es decir, bueno, Estados Unidos vendió el espectro de 3.5 MHz a tanto precio por megahertz por población, digamos, para de alguna manera, en forma estandarizada o normalizada, fijar un valor de referencia que sirva, porque no es lo mismo haber vendido espectro para atender una población de 20 millones de personas en una ciudad como Nueva York, que vender ese mismo espectro para una localidad de 1 millón de habitantes. Entonces se lo trata de estandarizar y fijar un valor que toma en cuenta el ancho de banda, medido en megahertz, y la población. Con eso obtener un valor que permite tener una referencia, se toman referencias de distintos países, y eso permite, en el análisis comparativo, obtener un precio del espectro. Otro criterio es el análisis econométrico, que determina el valor en función de otras variables, comparando distintos precios, pero incorporando otros elementos. Por ejemplo, uno puede incorporar como elemento la paridad de poder de compra, de modo de homogeneizar el nivel o el poder adquisitivo de la población, medir con la misma vara el poder de compra y no simplemente utilizar el dólar. También en eso se puede utilizar el PBI de un país, el PBI regional, el PBI de una ciudad, el ARPU, es decir, el ingreso promedio que puede generar un usuario de ese servicio, lo cual hace que el valor del espectro ya no sea estandarizado en población por megahertz, sino que además incorpore otros elementos propios de la medición económica que contribuyen a darle un valor más exacto o más preciso, más real al espectro. De vuelta, no es lo mismo el precio que un operador puede estar dispuesto a pagar por el espectro en un lugar donde el ingreso promedio por usuario es, por decir un número cualquiera, $50, cuando ese mismo ingreso promedio es $5. Después otro criterio es la estimación de costos evitados. Y ahí básicamente lo que se hace es, digamos, hacer una cuenta aritmética entre cuánto es el dinero que se puede ahorrar un operador por utilizar espectro adicional. Uno puede sacarle mayor uso al espectro instalando mayor cantidad de antenas, o tener menor cantidad de antenas con un mayor ancho de banda, digamos. Básicamente dentro de los límites que habíamos visto que impone la física a través de la ley de Shannon, bueno, uno juega con cantidad de antenas, con reuso del espectro, uno pone más antenas, bueno, dentro de determinado límite, uno obviamente con el mismo espectro, poniendo más antenas, transmite mayor cantidad de información. Ahora, a la inversa, también uno puede transmitir esa misma cantidad de información con el mismo número de antenas, pero disponiendo de mayor cantidad de espectro. Bueno, si yo asigno más espectro, el valor de ese espectro guarda alguna relación con la cantidad de antenas de menos que hay que instalar, y ese sería la estimación del precio del espectro en función del costo que se. Bueno, si yo me evito instalar 100 antenas y cada antena cuesta $1000, bueno, el espectro vale $100.000. Después una estimación en función del flujo de fondos que genera el negocio, que es la viabilidad comercial. Ahí básicamente lo que se determina es, bueno, qué ingresos puede generar el espectro radioeléctrico para un operador eficiente. A los ingresos se le descuentan los costos de despliegue de la red, los costos de operación y mantenimiento de la red, los costos de comercialización, y eso determina un valor residual, que es el valor que tiene el espectro. Digamos, este espectro genera, por decir de alguna manera, un flujo de fondos en un determinado periodo de tiempo, típicamente se toman 15, 20 años, de, digamos, $1.000 millones. Y tiene costos en ese mismo plazo de inversión, de operación de mantenimiento, de pago de impuestos, de comercialización, de marketing, etcétera, de $850 millones. Digamos, bueno, el valor de ese espectro es $150 millones.
Y finalmente está el costo de oportunidad, que es lo que compara acá es el valor creado cuando se dedica el espectro a algún uso alternativo. Bueno, si yo utilizo este espectro para servicios fijos, genero tanto valor. Si yo lo utilizo para servicios móviles, vamos a decir, genero un valor de 10. Ahora, si lo utilizo para servicios móviles, genero un valor de 100. Bueno, el valor del espectro sería la diferencia entre un uso y el otro. Un tema para mencionar, y ya vamos a ver que tiene algún impacto en el tema de la ruralidad, lamentablemente no muy alentador, es el de la conformación de mercados secundarios. El mercado secundario permite, básicamente como todo mercado, transferir, en este caso un bien, un intangible, de quien lo valora menos a quien lo valora más. Y eso permite hacer normalmente un uso más eficiente en los recursos, digamos, porque transfiere el espectro de aquel que no lo usa o que no lo valora a aquel que lo usa o lo valora en mayor medida. Eso tiene per se un beneficio, pero además eso se puede potenciar si la cesión y compraventa de bloques de espectro, en realidad de derechos de uso del espectro, porque al ser un bien del dominio público no hay un derecho de propiedad en el sentido civilista del término, sino lo que hay es un derecho de uso. La transferencia de estos derechos de uso permite también, cuando esas frecuencias son adyacentes, armar portadoras más eficientes por el ancho de banda, por la presencia del espectro. La ventaja que tienen los mercados secundarios es precisamente la primera, es esta, la mayor eficiencia económica en el uso del recurso, la mayor flexibilidad en la administración del espectro, al permitir que dentro de ciertos límites los particulares puedan cederse entre ellos el espectro, puedan aparecer eventualmente hasta nuevos actores. La facilidad de entrada al mercado, digamos, alguien puede entrar comprándole espectro a alguien que ya tiene. En general, no suelen ser tan flexibles las políticas de mercado secundario. Estimular la innovación, uno puede descubrir que hay mejores usos para el espectro, bueno, eso tiene que ver también con el reuso o el refarming del espectro. El mayor nivel de información que tiene que ver con los usos más eficientes, aumentar la competencia y reducción de barreras de entrada y, como decíamos al principio, darle la posibilidad a quien no está usando una parte del espectro de poder dárselo a cambio de una contraprestación económica a alguien que sí quiere hacer uso de ese espectro. En este sentido, algo que después vamos a volver a ver, pero que me adelanto a decirlo, un estudio hace ya unos años hecho por la Asociación de Proveedores Inalámbricos de Internet en los Estados Unidos, donde este estudio básicamente consultó, es una encuesta entre sus usuarios, sobre si habían tenido la oportunidad de negociar con los 4 operadores incumbentes sesiones o alquileres o sesiones definitivas de porciones de espectro para dar servicios móviles, y la respuesta arrojó que solamente en el 25% de los casos intentados habían podido llegar a acuerdos con los incumbentes. Hay una política que es universal en general, de bastante reticencia del incumbente que tiene espectro, aun cuando no lo use, a cedérselo a un tercero, por lo cual en general, si bien se promueve que estos acuerdos sean voluntarios, son, como decía, bastante limitados los casos en que, en comparación, digamos, que esto prospera. Bueno, esto creo que algo habíamos hablado la vez pasada sobre las limitaciones o los problemas, más que las limitaciones que tienen los servicios móviles en las zonas rurales.
Repasemos rápidamente para pasar a otras cosas más específicas. La baja densidad poblacional, la geografía de difícil acceso, la carencia de infraestructura pública, básicamente energía, las grandes localidades, el bajo poder adquisitivo de la gente y la necesidad de contar con un mínimo de usuarios dentro de un determinado radio geográfico, activos además para hacer viable económicamente el despliegue de infraestructura. En este contexto de problemas, hay varios países que han avanzado en dictar una serie de regulaciones o de medidas para facilitar el acceso al espectro básicamente en zonas rurales y suburbanas. En julio del año 2019, Ofcom, que es el regulador inglés, o británico mejor dicho, porque es del Reino Unido, permitió el acceso compartido al espectro para tecnologías inalámbricas. Esto, como suele ser en el caso de los reguladores europeos o de los reguladores más avanzados, yo diría hoy ya es una práctica bastante extendida incluso en nuestra región, fue precedido por un largo proceso de consulta pública sobre, en este caso se trataba de una propuesta de compartir el espectro para promover la cobertura rural. Básicamente lo que Ofcom había detectado, y es algo que se verifica también en otros países, el Reino Unido, si bien obviamente tiene una superficie mucho más chica que muchos de los países de nuestra región, tiene asignadas sus frecuencias con carácter nacional a 4 operadores incumbentes, y no obstante la mayor densidad poblacional que tiene ese territorio y su menor, mejor dicho, dispersión geográfica, no obstante eso hay áreas donde el espectro está directamente no utilizado o subutilizado y que coinciden con áreas rurales del Reino Unido o en algunos casos áreas suburbanas. Entonces lo que se hizo es generar un sistema por el cual Ofcom iba a otorgar a muy bajo precio, muy bajo precio, licencias para el uso del espectro a título secundario, espectro que ya estaba licenciado a título primario a un operador móvil que no lo use. Entonces, ese espectro estuvo contemplado prácticamente en todas las bandas donde hay servicios móviles, acá creo que no las listé, pero recuerdo que estaba la de 850, la de 900, la de 2100, la de 3.5 también fue incluida, y alguna, la de 700. Entonces, en ese caso, digamos, se permite a título secundario a un operador en algún área donde tiene asignado el espectro a título primario y no lo está utilizando, acceder a estas licencias locales para dar servicios dentro de una limitada área geográfica. De este modo, lo que buscaba Ofcom era resolver el problema de la subutilización de espectro, producto de esas asignaciones que cubrían todo el territorio, pero que tenían espacios donde no se lo utilizaba. Bueno, en el caso de Argentina, para abordar el mismo problema, se acudió a otro tipo de solución, que consistió en dejarlo preestablecido en el pliego de la licitación, a través del siguiente mecanismo. Es decir, en los pliegos se incluyó una cláusula, tanto en la licitación del año 93 como la del año 92-93, como la del 98-99, 2G y 3G respectivamente, se incluyó una cláusula que permite que ante el no uso del espectro por parte de quien resultó
adjudicatario en esos concursos, cualquier tercero interesado se presente al ente regulador y notifique al usuario a título primario que está interesado en dar servicio en un área no atendida, es decir, un área que no tiene servicio. Bueno, ofrece prestar el servicio con esas frecuencias y el operador que tiene atribuidas a título, asignadas a título primario estas frecuencias, tiene un plazo de 30 días para contestar si va a utilizar esas frecuencias y va a dar servicio. Es decir, tiene una suerte de derecho de preferencia o first refusal para decir si va a dar el servicio o no. Si su respuesta es afirmativa, dentro del año tiene que prestar el servicio. Por el contrario, si su respuesta es negativa, automáticamente el ente regulador está en condiciones de autorizar a quien ha formulado esta petición a hacer uso del espectro dentro de esa área para brindar servicios, con la consecuente obligación también dentro del año, el plazo menor que haya comprometido, de brindar el servicio en esas localidades y en condiciones análogas a las de la adjudicación original. Esto no lo he visto repetido en la licitación de 4G que tuvo lugar en el año 2014, y si bien el sistema es bastante ingenioso, no ingenioso diría, bastante eficiente en términos de generar incentivos para que cualquier interesado pueda ampliar las áreas de cobertura utilizando un espectro que no está siendo utilizado y por el que incluso no tiene que pagar ningún precio, no ha tenido casos de aplicación práctica. Una cuestión que no lo omití comentarles es que en este sistema, esta cláusula podía empezar a ser aplicada una vez que había vencido el plazo que tenía el adjudicatario original para realizar su despliegue inicial, es decir, si había un plazo inicial, por ejemplo, de 5 años para completar el despliegue mandatorio de acuerdo a los términos del concurso, bueno, esta cláusula no podía ser invocada por ningún tercero interesado hasta que hubiera vencido ese plazo. En los Estados Unidos ya les comenté, y vamos a ver en más detalle esta cuestión en la clase que viene, que en 2015 la Comisión Federal de Comunicaciones liberó la banda de 3.5, que básicamente tenía como usuarios a organismos de gobierno, de las Fuerzas Armadas, principalmente el usuario más importante era la Marina, con una serie de radares de uso naval, con algunos también estaciones satelitales, pero todos usuarios que estaban, y algunos enlaces de microondas, que estaban localizados en sectores específicos. Un segundo, por favor. Ahí quiero bajar a la empleada, ¿puedes acercar a la puerta? Pero tiene que bajar a la vista. Así que baja y le doy que le. Sí. Se llama Fernando. Bueno, disculpen la interrupción, un recado que tengo que recibir. Pero entonces les decía, esta banda estaba totalmente subutilizada, entonces la FCC encontró un mecanismo para asegurar que pudiera continuar siendo usada por los servicios que operaban, pero también habilitarla al uso comercial por parte de terceros, bajo la modalidad de una licencia exclusiva o de un uso general autorizado. Básicamente hay 3 niveles de uso, por eso también se lo conoce como asignación jerárquica. En primer lugar están las autoridades de seguridad, que tienen una prioridad absoluta para usar el espectro. Después hay un segundo nivel de usuarios prioritarios con licencia, que se otorgaron 7
7 u 8, ahora no recuerdo, después lo vamos a ver bien, licencias en bloques de 10 MHz con uso exclusivo, en total son 150 MHz de la banda, y el resto del espectro está para usuarios en general a través de un mecanismo de uso compartido. Entonces, el primer nivel protegido de incumbentes tiene, como les decía, prioridad absoluta para utilizar el espectro. Luego hay un nivel de uso licenciado prioritario. En ese uso licenciado, digamos que está en bloques de 10 MHz, no se asignaron la totalidad de bloques, sino, como les decía, 7. Y después hay un tercer bloque de 50 MHz que es de uso compartido, pero con la particularidad que tiene el sistema que esas 7 licencias de 10 MHz pueden desplazarse dentro de esos 30 MHz que no están asignados, y el uso compartido también, esos 50 MHz pueden eventualmente desplazarse, de modo tal que el sistema dinámicamente va permitiendo que cada uno utilice el espectro en los términos que tiene autorizados, pero no asignado en forma fija un bloque. Este sistema requiere, para su funcionamiento, una centralización de la base de datos de las antenas que están operando para poder saber qué espectro está libre. Este sistema funciona con un sistema de localización, de geolocalización automática de las antenas, o un sistema de geolocalización que depende de un informe que hay en un registro de una instalación manual, donde la Comisión Federal lleva ese registro, y autoriza, digamos, lleva ese registro de las antenas y autoriza a los instaladores que tienen que cumplir con determinados requisitos, y hay distintos empresas comerciales que se encargan de administrar esta base de datos y ofrecerle el servicio que necesariamente tienen que contar los usuarios con este servicio centralizado de información de las estaciones registradas para poder ir utilizando el espectro que esté disponible. Y después teníamos el caso particular, que también vamos a ver en más detalle, de TV White Spaces, que está sintetizado en esta presentación, donde básicamente lo que se utiliza acá en este caso son canales de televisión. La televisión no transmite en todos los lugares, no transmite todo el tiempo, y entonces lo que hace el sistema es aprovechar esos lugares vacantes para utilizarlos para servicios de telecomunicaciones. Esto tiene una ventaja de que la televisión es algo que está armonizado internacionalmente y permite operar sin línea de vista, y por el tipo de frecuencias permite operar o tener una buena penetración en terrenos bastante difíciles. Después vamos a ver algunos casos de aplicación de estos servicios en El Salvador y en Colombia, entre otros que en Latinoamérica han utilizado para dar servicios de esta tecnología que utiliza los espacios de televisión que están libres, digamos, los espacios en blanco que no están siendo utilizados. Bueno, con esto hemos dado un pantallazo de lo que es el módulo 2, que está desarrollado obviamente en más detalle en la documentación que obra en el campus virtual de SEABAT, y quedan unos minutos que podemos aprovechar por si hay preguntas o comentarios o alguna cuestión adicional que quieran profundizar. Muchísimas gracias, Héctor. Excelente presentación. Los invitamos a todos a, por favor, formular sus preguntas si acaso tienen alguna. Si no, ya saben, a través de los foros también pueden participar, dejar sus comentarios o consultas. Les agradecemos su participación. Gracias. Vamos a dar un par de minutos, Héctor, ¿viste? Sí, cómo no. Consulta. Veo que hay un participante, o al menos uno, de Guatemala. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería aprovechar para hacer una pregunta, porque entiendo, y esa es un poco mi pregunta, que Guatemala tiene un régimen, no sé si la palabra es muy liberal o muy privatista en materia de espectro, que permite el endoso de las autorizaciones y
mi pregunta estaba orientada si en Guatemala el espectro está considerado un bien privado o un bien del dominio público. Buenas, que lo que yo sé sí es de dominio del Estado, ¿verdad? El Estado es el que lo maneja. Uh-huh. Bueno. Pero lo que yo tenía entendido es que había un régimen muy fácil de cesión de derechos sobre el uso del espectro. Por ahí Adrián Umaña nos pregunta, ¿cómo regulan los TVWS o CENAF, etcétera, en los países que lo usan? Pros y contras. Bueno, Colombia lo que hizo es incluir lo que es TV White Spaces dentro de un muy amplio listado. Yo creo que en los módulos está citado la norma de la Comisión de la ANE, de la Autoridad Nacional del Espectro de Colombia, que es la que dictó esta norma, donde básicamente reguló el uso compartido o el uso libre de una serie de frecuencias, dentro de las cuales incluyó la banda donde operaba la televisión y donde dictó una serie de condiciones que tenían que cumplir las estaciones maestras de emisión, como las estaciones de recepción, y donde elaboró una base de datos que inicialmente funciona de forma manual, es decir, la ANE centralizadamente determinó en las distintas regiones del país los canales que no estaban siendo utilizados por la televisión y que podían estar disponibles para su utilización por estos servicios. La ANE llegó a su estudio rápidamente, o sea, en forma previa a hacer esto, descubrieron que en más del 90% de los municipios del país se estaba utilizando uno solo de los aproximadamente, me puede traicionar la memoria, pero creo que eran 14 canales de televisión que había en la banda. Entonces, armó una base de datos, y aquel que quiere utilizar los espacios en blanco de televisión para dar un servicio inalámbrico, consulta esta base, detecta que determinado canal está libre, y le hace un pedido a la autoridad regulatoria para que le autorice el uso de alguno de estos canales. Incluso se puede pedir hasta más de un canal, hay un límite, ahora no recuerdo si eran hasta 4 canales que se podían solicitar. La autoridad regulatoria verifica las condiciones, y si eso está efectivamente libre y pueden ser utilizados, autoriza a que se utilice el espacio en blanco de televisión. Ha habido algunos ejemplos de uso en determinadas regiones selváticas de Colombia, básicamente regiones donde hay cafetales, donde en una asociación público-privada, distintas empresas, por un lado la BASA como comprador de café asociado con Microsoft, llevaron adelante en alguna región de Colombia un desarrollo de prestación de servicios, básicamente de instalación de conexiones inalámbricas para Internet de las cosas, para los establecimientos cafeteros, para los cafetales, y además obviamente también aprovecharon para hacer instalaciones para uso de Wi-Fi, Internet hogareño, de Internet en las escuelas, utilizando este servicio. En otros países, básicamente donde más desarrollo tiene, en el documento del curso están señalados los países donde ya hay experiencias a nivel mundial con el uso de esto, que son Reino Unido, Estados Unidos, Jamaica, estoy nombrando algunos que recuerdo ahora, ¿no? Colombia, El Salvador, Sudáfrica, Mozambique, Sierra Leona, creo que era otro, de varios países en África. En África esto funciona en muchos países, por ejemplo en Sudáfrica y Mozambique, funciona con un sistema automatizado, central, donde hay una base de datos que en todo momento informa cuál es, a las antenas emisoras, cuáles son los canales que están libres y en dónde pueden estar transmitiendo. Es un sistema más automatizado,
donde uno puede ver en el monitor de una pantalla en rojo los canales ocupados, en verde los canales libres, y el sistema inteligentemente, a través de lo que se conoce como radio cognitiva, va habilitando el uso de los canales que están libres. Un canal se ocupa, bueno, automáticamente la transmisión continúa en algún canal que está libre. También hay varios países de Asia, ahora creo que Japón y Corea entre ellos, pero algunos más, no sé, Singapur, Malasia, algunos que también, Indonesia, que también están utilizando esta tecnología. En general, algunos lo utilizan en áreas de baja densidad poblacional, como son las experiencias de Colombia y El Salvador, pero en otros lugares se utilizan en regiones más pobladas, como es en Maputo, la capital de Mozambique. Por ahí vemos otros comentarios. Cristian Martínez dice, ¿cuántos BW en megahertz se tiene en TWS? Perdón, no vi la pregunta, si me la repetís. Claro, con gusto, Héctor. Cristian Martínez pregunta, ¿cuántos BW en megahertz se tienen en TWS? Bueno, eso, los canales de televisión en general tienen uniformada el ancho de banda, como es una armonización universal, son 6 MHz, son canales de 6 MHz. Como te decía, de acuerdo a las reglamentaciones locales puede variar, que te autoricen el uso de un canal o que te autoricen a acumular varios canales. Eso ya depende de reglamentaciones locales. Creo, no lo recuerdo ahora, puedo equivocarme, que Colombia te admitía hasta 4 canales, pero cada canal, por una práctica armonizada a nivel mundial, tenía 6 MHz. Creo que había alguna otra pregunta también en el chat. Sí, Mauricio Silurso nos pregunta, Sí. ¿el OMB es parte del mercado secundario? A ver, el OMB no es parte del mercado secundario porque el OMB no adquiere un derecho de uso a título propio sobre el espectro radioeléctrico, sino que le compra a nivel mayorista y le paga a nivel mayorista a un operador de red. Y no solo utiliza espectro, por supuesto que hay distintos tipos de OMB, hay OMB que tiene infraestructura propia y hay OMB que no la tiene, hay un OMB que funciona absolutamente como si fuera un revendedor de otro operador de red, y hay OMB que son dueños de toda la red, salvo de la parte activa que usa el espectro, pero el núcleo de la red por ahí es del operador, y bueno, salvo la antena y el uso del espectro, del resto de propietarios de infraestructura. Entonces hay distintos modelos de OMB, pero la característica que tiene es que el espectro sigue siendo de titularidad el derecho de uso que se ha conseguido sobre el espectro sobre el operador de red. Entonces, no es técnicamente un uso a título secundario donde el operador, digamos, A va y le compra, supongamos que alguien tiene 40 MHz de espectro y no los está utilizando. Entonces aparece un operador B y le compra al operador A 20 MHz que no usa, o le compra los 40 MHz en una determinada región del país que no los está utilizando y pasa a ser un operador de red a través de espectro que adquirió de un tercero en el mercado secundario. No, el OMB funciona distinto y no, a mi modo de ver, no es parte del mercado secundario. Gracias. Muchas gracias. De nada, Mauricio. Solo para aclaratoria, un poquito de las nomenclaturas, cuando hacía la pregunta Cristian Martínez, ¿cuánto ancho de banda en megahertz se tiene en los espacios en blanco de televisión? Solo por aclaraciones, y el OMB es un operador móvil virtual, para aquellas personas que no están pues muy empapadas con la nomenclatura, solo lo Perfecto, que quede por ahí grabado, perfecto. Héctor, y la gente no se nos vaya a confundir. Muchas gracias por la aclaración.
Sí, es que cuando te hice la consulta lo dije tal literal como sale en la pregunta, pero dije voy a aclarar para aquellas personas Sí, que sí, no es entienden ancho un de, poco bueno, lo yo más. lo contesté como si Vos lo fuera contestaste ancho bien. de banda sin aclarar que ve el ancho de banda y hablé de operador móvil y virtual, pero sin aclarar que Lo MB. respondía a la sigla. Exacto. Muchísimas gracias a todos. Si alguien más tiene alguna consulta, si no, pues les agradecemos su participación a todos, ¿verdad? Por estar pendientes siempre de Seabat. Bueno, y sobre todo agradecimiento doble, siendo que es un día festivo en Centroamérica. Exactamente. Así que una vez más, mis felicitaciones desde acá, Muchísimas del sur gracias. del mundo. Así es, les Muchas agradecemos. gracias. Estamos en comunicación en los foros. Después, en todo caso, Ariel, si se me repite algún inconveniente, te voy a contactar. Estamos y a la desde orden. ya el miércoles que viene para ver el módulo 3. Muchísimas gracias a todos. Felices fiestas patrias para los que estamos en Centroamérica y a los demás, gracias por su participación. Muy amable a todos. Muchas Gracias. gracias. Saludos. Gracias, adiós.